Después de pagar por una hamburguesa para un anciano, la gerente de taquería El Paso fue despedida. 2 horas después, todos estaban en shock. Laura Martínez ajustó su delantal rojo y amarillo por enésima vez esa mañana. A sus 35 años, cada pliegue en su uniforme de la taquería parecía recordarle las luchas diarias que enfrentaba. Con un suspiro, miró el reloj en la pared, aún quedaban 4 horas de su turno. «Orden lista para la mesa 5», gritó el cocinero desde la cocina. Laura tomó la charola y se dirigió a la mesa indicada. Mientras caminaba, su mente divagaba hacia su hija de 16 años, Valeria, quien estaría saliendo de la escuela en ese momento. Se preguntaba si había recordado tomar su medicamento para el asma. Luego, como siempre, sus pensamientos se desplazaron hacia su madre, la señora Martínez, y la preocupación por sus crecientes gastos médicos. «Aquí tiene, señor. Disfrute su comida», dijo Laura con una sonrisa cansada pero genuina, colocando la charola frente a un hombre de mediana edad. Volvió al mostrador justo a tiempo para ver a un anciano entrar lentamente, apoyándose en un bastón, mientras observaba el menú con algo de confusión. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó Laura amablemente. El anciano la miró con ojos llorosos y una sonrisa tímida. «Buenas tardes, joven. Me gustaría un café y tal vez una pequeña hamburguesa. No he comido nada desde la mañana». Laura asintió y comenzó a tomar la orden. Cuando llegó el momento de pagar, el anciano buscó en sus bolsillos con manos temblorosas. Sacó algunas monedas y las contó con dificultad. «Lo siento mucho», dijo finalmente, con la voz quebrada de vergüenza. «Parece que no tengo suficiente. Creí que traía lo suficiente. Discúlpeme, mejor me voy». El corazón de Laura se apretó. Sin pensarlo 2 veces, sacó su propia cartera. «No se preocupe, señor. Yo lo cubro», dijo en voz baja mientras deslizaba su tarjeta por el lector. El anciano la miró sorprendido y agradecido. «Oh, no puedo aceptar eso, joven. Es muy amable, pero...». «Insisto», lo interrumpió Laura con una cálida sonrisa. «Todos necesitamos una mano de vez en cuando. Por favor, disfrute su comida». Con lágrimas en los ojos, el anciano tomó su charola y se sentó en una mesa cercana. Laura lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de satisfacción y preocupación. Sabía que iba a extrañar ese dinero, pero no podía soportar la idea de que alguien pasara hambre. Lo que Laura no notó fue la fría mirada de su compañero de trabajo, Javier, quien había presenciado toda la escena desde la caja registradora contigua. Con una sonrisa torcida, se dirigió a la oficina del gerente. El resto del turno transcurrió sin incidentes. Laura estaba limpiando mesas cuando el gerente, un hombre de rostro severo llamado Roberto, la llamó a su oficina. «Laura, necesitamos hablar», dijo Roberto cerrando la puerta detrás de ella. El corazón de Laura se aceleró. Conocía ese tono de voz y nunca auguraba nada bueno. «¿Qué pasa, señor Roberto? Me han informado que hoy pagaste la comida de un cliente con tu propio dinero. ¿Es cierto?». Laura parpadeó, sorprendida. «Sí, señor. Era un anciano que no tenía suficiente dinero. No podía dejarlo ir con hambre». Roberto suspiró profundamente. «Laura, entiendo tus buenas intenciones, pero eso va en contra de las políticas de la empresa. No podemos permitir que los empleados paguen por los clientes. Crea problemas contables y puede llevar a situaciones complicadas». «Pero, señor, fue solo una vez, se lo prometo». «No volverá a suceder», rogó Laura, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «Lo siento, Laura. Ya has recibido advertencias por llegar tarde debido a los problemas de salud de tu madre. La empresa requiere que los empleados sigan las reglas al pie de la letra. Me temo que tengo que dejarte ir». Las palabras cayeron como un golpe en el estómago de Laura.
Por favor, señor Roberto, necesito este trabajo. Mi hija, mi madre. Pero Roberto ya estaba extendiendo un sobre con su liquidación. Lo siento, Laura. Recoge tus cosas y entrega tu uniforme antes de irte. Con piernas temblorosas, Laura salió de la oficina. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. No lloraría, no allí. Tomó sus pertenencias del casillero, se cambió mecánicamente y salió por la puerta trasera del restaurante. Una vez en la calle, las lágrimas comenzaron a caer. ¿Cómo pagaría ahora las cuentas? ¿Cómo mantendría a Valeria en la escuela y cubriría los medicamentos de su madre? Mientras caminaba hacia la parada del autobús, un pensamiento cruzó su mente: ¿había hecho lo correcto al ayudar a ese anciano? Por un momento, la duda la envolvió, pero luego recordó la gratitud en los ojos del hombre y supo que, a pesar de las consecuencias, no se arrepentía de su acción. Con un suspiro tembloroso, Laura subió al autobús. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlo con la misma compasión y fuerza que siempre la habían definido. 2 semanas después del incidente en la taquería El Paso, Laura se encontraba sentada en la pequeña mesa de su cocina, rodeada de periódicos abiertos en la sección de empleos y una taza de café a medio terminar. Valeria, su hija, estaba en la escuela, y el silencio del apartamento solo era interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y los suspiros ocasionales de frustración de Laura. Había pasado los últimos días enviando currículums a todos los lugares que se le ocurrían, desde restaurantes de comida rápida hasta tiendas de ropa, pero hasta el momento no había tenido suerte. Las facturas se acumulaban sobre la mesa, y el miedo de no poder cubrir los gastos crecía día a día. El teléfono sonó, rompiendo el silencio y sobresaltándola. Laura se apresuró a contestar, con la esperanza de que fuera alguna respuesta a sus solicitudes de trabajo. «Hola. ¿Hablo con la señorita Laura Martínez?», preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió Laura. «Mi nombre es Roberto Gutiérrez, soy el dueño de la franquicia de la taquería El Paso donde trabajaba. Me gustaría hablar con usted sobre un asunto importante. ¿Sería posible que nos reuniéramos hoy?». Laura sintió que su corazón se detenía por un momento. El dueño de la franquicia. ¿Qué podría querer de ella? «Claro, señor Gutiérrez. ¿Dónde le gustaría que nos viéramos? ¿Le parece bien en la cafetería Los Arcos, a las 3 de la tarde?» Laura miró el reloj. Quedaban 2 horas para la reunión. «Sí, estaré allí. Muchas gracias». Después de colgar, Laura se quedó mirando el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Por qué querría hablar con ella el dueño de la franquicia? La incertidumbre la consumía, pero también sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta reunión podría cambiar las cosas. A las 2:55 de la tarde, Laura entró en la cafetería Los Arcos. Era un lugar acogedor, con mesas de madera y el aroma de café recién hecho flotando en el aire. Escaneó la habitación y vio a un hombre de mediana edad, bien vestido, sentado solo en una mesa al fondo. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió y le hizo un gesto para que se acercara. «Señorita Martínez, soy Roberto Gutiérrez». «Gracias por venir», dijo levantándose para saludarla. Laura le estrechó la mano, notando la calidez de su sonrisa. «Gracias a usted por invitarme, señor Gutiérrez». Se sentaron y un mesero se acercó a tomar sus órdenes. Una vez que ambos tuvieron sus bebidas frente a ellos, Roberto comenzó a hablar. «Señorita Martínez, la invité aquí porque tengo algo importante que discutir con usted. Hace 2 semanas, usted ayudó a un anciano en la taquería, pagándole su comida de su propio bolsillo. ¿Lo recuerda?». Laura asintió, sintiendo un nudo en el estómago al recordar cómo ese acto de bondad le había costado su trabajo. «Sí, lo recuerdo». Roberto sonrió. «Ese anciano era mi padre.
El asombro dejó a Laura sin palabras por un momento. ¿Su padre? No tenía idea. Lo sé, y eso es lo que hace que su acto sea aún más admirable. No lo hizo esperando nada a cambio, sino por pura bondad. Roberto hizo una pausa, tomando un sorbo de su café. Mi padre tiene Alzheimer en etapa inicial. A veces sale a caminar y se confunde. Ese día había olvidado su cartera en casa. Cuando volvió y me contó lo que sucedió, me conmovió profundamente su historia. Laura sintió un nudo en la garganta. Me alegra haber podido ayudarlo, señor Gutiérrez. Lamento mucho la enfermedad de su padre. Gracias, pero eso no es todo. Cuando me enteré de que la despidieron por ese acto de bondad, me indignó. Eso no es lo que quiero para mis negocios. El corazón de Laura comenzó a latir más rápido. ¿Qué quería decir con eso? Señorita Martínez, he venido a ofrecerle un trabajo. No solo quiero recontratarla, quiero ofrecerle el puesto de gerente general del restaurante. Laura quedó atónita. ¿Gerente general? Pero nunca he sido gerente. No sé si estoy capacitada. Roberto levantó una mano para detener sus protestas. He investigado su historial laboral, Laura. Sé que es una persona trabajadora, honesta y compasiva. Esas son las cualidades que busco en un gerente. Las habilidades técnicas se pueden aprender, pero la integridad y la empatía son innatas y usted las tiene en abundancia. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Laura. No sé qué decir, señor Gutiérrez. Esto es increíble. Diga que sí, sonrió Roberto. Le ofrezco un salario competitivo, beneficios completos y la oportunidad de hacer cambios positivos en el restaurante. ¿Qué me dice? Laura respiró hondo, tratando de contener sus emociones. Sí, por supuesto. Muchas gracias, señor Gutiérrez. No le defraudaré. Estoy seguro de que no lo hará. Y por favor, llámame Roberto. Extendió su mano para sellar el trato. Bienvenida de nuevo, Laura. Cuando Laura le estrechó la mano, sintió como un gran peso se levantaba de sus hombros. No solo había recuperado su trabajo, sino que ahora tenía la oportunidad de hacer una verdadera diferencia en la vida de sus compañeros de trabajo y de los clientes. Lo que Laura no sabía era que esto era solo el comienzo. Los desafíos que enfrentaría como gerente pondrían a prueba su compasión y su integridad de maneras que nunca había imaginado. Pero por ahora, mientras salía de la cafetería con una sonrisa radiante, todo lo que podía pensar era en lo emocionada que estaría Valeria cuando le contara las noticias. El primer día de Laura como gerente general en la taquería El Paso amaneció brillante y lleno de promesas. Se levantó antes de que sonara la alarma, con una mezcla de emoción y nervios burbujeando en su estómago. Mientras se preparaba, repasaba mentalmente todo lo que quería lograr. ¿Estás nerviosa, mamá?, preguntó Valeria, mirándola desde la puerta de la cocina. Laura le sonrió a su hija. Un poco, cariño, pero más que nada estoy emocionada. Lo harás genial, afirmó Valeria con la confianza inquebrantable de la juventud. Eres la mejor. Con un abrazo para su hija y una llamada rápida para asegurarse de que su madre estuviera bien, Laura salió de casa, lista para enfrentar su nuevo desafío. Al llegar al restaurante, respiró hondo antes de entrar. El aroma familiar de los tacos y los guisos recién cocinados la recibió, junto con las miradas curiosas y sorprendidas de sus antiguos compañeros de trabajo. Buenos días a todos, saludó Laura con una sonrisa, tratando de proyectar una confianza que no estaba segura de sentir del todo. Roberto, el gerente anterior que la había despedido, se acercó con una expresión tensa. Bienvenida de nuevo, Laura. El señor Gutiérrez nos informó sobre tu nuevo puesto. Estaré aquí para ayudarte con la transición. Laura asintió, agradecida por la oferta, a pesar de la evidente incomodidad. Gracias, Roberto. Aprecio tu ayuda. A medida que avanzaba la mañana,
Laura se sumergió en sus nuevas responsabilidades. Revisó horarios, inventarios y reportes financieros. Pronto se dio cuenta de que, aunque había mucho que aprender, sus años de experiencia en la primera línea del restaurante le daban una perspectiva única y valiosa. Durante la hora de mayor actividad en el almuerzo, Laura decidió ponerse el delantal y ayudar en la línea de servicio. Algunos empleados la miraron sorprendidos. ¿Qué haces aquí, jefa?, preguntó Javier, el mismo que la había delatado semanas atrás, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y el desdén. Somos un equipo, Javier, respondió Laura con calma, y a veces el equipo necesita una mano extra. Mientras trabajaba junto a ellos, Laura notó cómo la tensión inicial comenzaba a disiparse. Sus antiguos compañeros de trabajo apreciaban ver que, a pesar de su nuevo título, seguía siendo la misma Laura, dispuesta a arremangarse y trabajar duro. Al final del día, reunió a todo el personal para una breve charla. Quiero agradecerles a todos por su arduo trabajo hoy, comenzó Laura. Sé que este cambio puede ser inquietante para algunos de ustedes, pero quiero que sepan que mi puerta siempre estará abierta. Juntos, podemos hacer de este lugar no solo un gran restaurante para nuestros clientes, sino también un excelente lugar para trabajar. Las reacciones fueron mixtas. Algunos, como Ana, una cajera que siempre había sido amable con Laura, sonrieron abiertamente. Otros, como Javier, mantenían expresiones escépticas. En los días y semanas que siguieron, Laura trabajó incansablemente para ganarse la confianza de su equipo y mejorar las operaciones del restaurante. Implementó un sistema de sugerencias anónimas para los empleados, reorganizó los horarios para dar más flexibilidad a quienes estudiaban y se aseguró de que todos tuvieran descansos adecuados durante sus turnos. También se enfocó en mejorar la experiencia del cliente. Introdujo un rincón de lectura en una esquina del restaurante, con libros donados por la comunidad. Organizó noches familiares con actividades para los niños y se aseguró de que el restaurante participara en eventos locales. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Javier, resentido por el ascenso de Laura, comenzó a sembrar dudas entre algunos empleados. ¿No les parece extraño?, escuchó Laura murmurar a Javier un día en la sala de descanso. De repente la despiden y, al poco tiempo, ya es la jefa. Algo raro debe haber pasado. Laura sabía que tendría que abordar esa situación pronto, pero por ahora decidió enfocarse en lo positivo, y había mucho. Los clientes notaron los cambios y el ambiente más acogedor. Las ventas comenzaron a aumentar y el restaurante empezó a recibir elogios en las redes sociales locales. Una tarde, mientras Laura cerraba la oficina, Ana se acercó tímidamente. Laura, quiero decirte algo, empezó Ana, con voz insegura. Bueno, estamos muy contentos de tenerte como nuestra gerente. Has hecho muchos cambios buenos aquí. Con un nudo en la garganta, Laura agradeció el gesto. Era en momentos como ese cuando sentía que realmente estaba haciendo una diferencia. Esa noche, mientras cenaba con Valeria y su madre, Laura reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. ¿Cómo va todo en el trabajo, hija?, preguntó la señora Martínez. Laura sonrió. Tiene sus desafíos, mamá, pero ¿sabes qué? Creo que estoy exactamente donde necesito estar. Lo que Laura no sabía era que pronto enfrentaría su mayor desafío, uno que pondría a prueba no solo sus habilidades de liderazgo, sino también su integridad y compasión. 3 meses habían pasado desde que Laura asumió el rol de gerente general, y la taquería El Paso florecía bajo su liderazgo. Las ventas habían aumentado un 15%, la rotación del personal se había reducido significativamente y el establecimiento se había convertido en un punto de encuentro popular en la comunidad. Sin embargo, un lunes por la mañana, Laura llegó al restaurante para encontrarse con una escena caótica. Un grupo de clientes enojados se agolpaba en el mostrador mientras los empleados parecían abrumados y confundidos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Laura mientras se abría paso entre la multitud.
Ana, con el rostro pálido, se acercó a ella. Laura, los sistemas están caídos. No podemos procesar pagos con tarjeta y la mitad de las máquinas de la cocina no están funcionando. Laura respiró hondo, tratando de mantener la calma. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Ana, por favor, explícale la situación a los clientes y ofréceles un cupón de descuento para su próxima visita. Javier, llama al técnico de inmediato. Yo me encargaré de la cocina. Mientras Laura lidiaba con la crisis, no pudo evitar notar la sonrisa satisfecha en el rostro de Javier. ¿Tendría algo que ver con este caos? A medida que avanzaba el día, los problemas parecían multiplicarse. Los proveedores llamaron para informar sobre retrasos en las entregas, y un inspector de sanidad apareció inesperadamente para una inspección sorpresa. Laura manejó cada situación con calma y eficiencia, pero sentía como el estrés se acumulaba. Entonces, vio una figura familiar entrar por la puerta principal, el padre de Roberto, el anciano que había ayudado meses atrás. El hombre parecía confundido y agitado. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó, mientras los clientes lo miraban con una mezcla de lástima y desconcierto. Sin dudarlo, Laura se acercó a él. Señor Gutiérrez, ¿me recuerda? Soy Laura, la gerente. ¿Por qué no me acompaña a mi oficina? Podemos llamar a su hijo desde allí. El anciano la miró con los ojos nublados por la confusión, pero algo en la cálida sonrisa de Laura pareció calmarlo. La siguió dócilmente hasta la oficina. Una vez allí, Laura le ofreció un vaso de agua y llamó a Roberto. Mientras esperaban, ella conversó suavemente con el señor Gutiérrez, distrayéndolo con historias sobre el restaurante y preguntándole sobre su juventud. Cuando Roberto llegó media hora después, encontró a su padre riendo con Laura mientras compartían una quesadilla. Laura, no sé cómo agradecerte, dijo Roberto visiblemente conmovido. No tienes que agradecerme nada, respondió con una sonrisa. Es lo que cualquiera haría. Después de que Roberto se llevó a su padre a casa, Laura volvió a la caótica realidad del restaurante. Para su sorpresa, las cosas parecían haberse calmado un poco. Ana se acercó a ella con una sonrisa de alivio. Los sistemas ya están funcionando de nuevo, informó, y el inspector de sanidad quedó muy impresionado con nuestros procedimientos. Dijo que éramos uno de los establecimientos mejor gestionados que había visto. Laura sintió una ola de orgullo y gratitud hacia su equipo. Excelente trabajo, equipo. No podríamos haber manejado este día sin el esfuerzo de todos ustedes. Al prepararse para cerrar esa noche, Laura notó a Javier en una esquina, hablando en voz baja por teléfono. Escuchó fragmentos de la conversación. Sí, no funcionó. Ella manejó todo demasiado bien. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. ¿Estaría Javier conspirando en su contra? ¿Y con quién? Decidió que era hora de enfrentar la situación directamente. Al día siguiente, tendría una seria conversación con Javier. No podía permitir que el resentimiento y la negatividad socavaran todo lo que habían logrado. Al cerrar la puerta del restaurante, Laura se dio cuenta de que ese día, a pesar de todos sus desafíos, había sido una prueba de fuego. Y ella y su equipo habían salido victoriosos. Lo que Laura no sabía era que esta prueba solo era el principio. Fuerzas más grandes estaban en juego, y pronto se encontraría en el centro de una tormenta que amenazaría no solo su trabajo, sino todo en lo que creía. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara la tensión que Laura sentía mientras se preparaba para confrontar a Javier. Llegó al restaurante temprano, decidida a resolver la situación antes de que comenzara el día. Javier, ¿podemos hablar en mi oficina, por favor?, le preguntó en cuanto lo vio entrar. La expresión de Javier era una mezcla de sorpresa y desconfianza mientras seguía a Laura. Una vez dentro de la oficina, Laura cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio, tratando de proyectar la calma que no sentía del todo. Javier,
He notado que pareces insatisfecho desde que tomé el puesto de gerente general, comenzó Laura. Quiero que sepas que valoro tu experiencia y tu trabajo aquí, pero también necesito saber si hay algún problema que debamos solucionar. Javier se movió incómodo en su asiento. No sé de qué estás hablando, Laura. Todo está bien. Laura lo miró fijamente. Escuché tu conversación telefónica anoche, Javier. Sé que algo está pasando. Preferiría que fueras honesto conmigo. El rostro de Javier palideció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. No es nada, Laura. Solo estaba hablando con un amigo sobre problemas personales. Antes de que Laura pudiera presionarlo más, un golpe en la puerta los interrumpió. Era Ana, con una expresión preocupada en el rostro. Laura, lo siento, pero hay alguien que insiste en verte. Dice que es urgente. Con un suspiro, Laura se levantó. Continuaremos esta conversación más tarde, Javier. Cuando salió de la oficina, Laura se encontró cara a cara con un hombre en traje al que no reconocía. Señorita Martínez, soy el detective Ramírez. Necesito hablar con usted sobre algunas irregularidades financieras que hemos detectado en este establecimiento. El corazón de Laura dio un vuelco. ¿Irregularidades financieras? Debe haber algún error. El detective Ramírez negó con la cabeza. Me temo que no. Tenemos evidencia de desvío de fondos y evasión de impuestos que se remonta a varios meses. Como gerente general, necesitamos su cooperación para esta investigación. Laura sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Por supuesto, detective. Tiene toda mi cooperación, respondió, tratando de mantener la compostura. Podemos hablar en mi oficina. Mientras caminaban de regreso a la oficina, Laura notó a Javier observándolos con una mezcla de nerviosismo y algo que parecía culpa. Durante las siguientes horas, Laura proporcionó al detective Ramírez todos los registros financieros del restaurante. Juntos revisaron cada transacción, cada recibo, cada informe. A medida que profundizaban, Laura comenzó a notar pequeñas discrepancias que anteriormente habían pasado desapercibidas. Eran sutiles, pero estaban ahí. Esto, no puedo creerlo, murmuró Laura, sintiendo una mezcla de shock y traición. Detective, le aseguro que no tenía idea de esto. El detective Ramírez la miró con una expresión inescrutable. Señorita Martínez, estas irregularidades comenzaron antes de que usted asumiera el puesto de gerente. Sin embargo, como la persona actualmente a cargo, tendrá que responder algunas preguntas. Laura asintió, sintiéndose aturdida. Por supuesto. Haré todo lo que esté en mi poder para resolver esto. El detective Ramírez salió de la oficina, prometiendo regresar con más preguntas. Laura, sola en su oficina, se quedó procesando lo que acababa de descubrir. ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta antes? ¿Quién estaba detrás de estas irregularidades? De repente, la conversación que había escuchado de Javier la noche anterior adquirió un nuevo significado. ¿Sabía él algo al respecto? ¿Por eso había estado tan hostil con ella? Sabía que tenía que actuar rápido. No solo estaba en juego su trabajo, sino también su reputación y la integridad del negocio que tanto había trabajado por mejorar. Con determinación, Laura comenzó a revisar meticulosamente cada documento, cada registro, buscando pistas que la llevaran a la verdad. Estaba tan concentrada en su tarea que no se dio cuenta de cómo pasaban las horas. El restaurante cerró, la noche cayó sobre la ciudad, y aún así, ella continuaba trabajando. Fue el sonido de su teléfono lo que finalmente la sacó de su concentración. Era Emma. Mamá, ¿estás bien? Es muy tarde y aún no has llegado a casa. Laura miró el reloj, sorprendida al ver que eran casi las 11 de la noche. Lo siento, cariño, he tenido un día complicado. Estaré en casa pronto, te lo prometo. Guardó los documentos y se preparó para salir. Pero no podía evitar sentir que estaba al borde de un precipicio. Por un lado,
estaba la investigación policial que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Por el otro, la creciente sospecha de que alguien dentro del restaurante, posiblemente Javier, estaba involucrado en estas irregularidades. Al llegar a casa, encontró a Emma dormida en el sofá, evidentemente esperando por ella. Con un suspiro de culpa, Laura la cubrió con una manta y se dirigió a la cocina, donde su madre la esperaba con una taza de té caliente. «Querida, ¿qué está pasando? ¿Te ves pálida?», preguntó la señora Martínez, preocupada. Laura se desplomó en una silla, sintiendo de repente el peso del día sobre sus hombros. «Oh, mamá, todo se está complicando en el trabajo. Hay una investigación sobre irregularidades financieras y tengo miedo de perder todo». La señora Martínez tomó la mano de su hija con ternura. «Laura, mi amor, yo te conozco. Sé que eres honesta y trabajadora. Si hay un problema, lo resolverás. Siempre lo haces». Las palabras de su madre le dieron a Laura algo de la fortaleza que necesitaba. Esa noche, aunque le costó conciliar el sueño, se prometió a sí misma que llegaría al fondo de este asunto, sin importar el costo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Laura dividió su tiempo entre mantener el restaurante en funcionamiento, cooperar con la investigación del detective Ramírez y llevar a cabo su propia investigación interna. Una tarde, mientras revisaba registros antiguos en el cuarto de almacenamiento, encontró algo que la dejó helada. Era un conjunto alternativo de libros de contabilidad, cuidadosamente escondidos detrás de unas cajas. Al examinarlos, se dio cuenta de que mostraban el verdadero alcance de las irregularidades financieras. Con las manos temblorosas, Laura sacó su teléfono para llamar al detective Ramírez, pero se detuvo. ¿Y si esto implicaba a personas inocentes? ¿Y si había más en juego de lo que ella sabía? Decidió que necesitaba más información antes de dar ese paso. Guardó los libros en su bolso y se dirigió a su oficina, decidida a confrontar a la única persona que creía que podría tener respuestas, Javier. Al llegar a la oficina, se encontró con una sorpresa. Roberto Gutiérrez, el dueño de la franquicia, la estaba esperando con una expresión sombría. «Laura, tenemos que hablar», dijo Roberto mientras cerraba la puerta detrás de ella. El corazón de Laura comenzó a latir con fuerza mientras se sentaba frente a su jefe. ¿Acaso él ya sabía sobre la investigación? «Roberto, yo». Pero antes de que pudiera continuar, Roberto levantó la mano para detenerla. «Laura, ya sé sobre la investigación y hay algo que necesitas saber». Durante la siguiente hora, Roberto reveló una verdad que dejó a Laura atónita. Las irregularidades financieras no eran recientes, sino que databan de años atrás, mucho antes de que ella se uniera a la empresa. El anterior gerente financiero, en complicidad con algunos empleados, había estado desviando fondos y evadiendo impuestos durante años. «Cuando te contraté, Laura, esperaba que tu honestidad y dedicación nos ayudaran a corregir el rumbo sin levantar sospechas», confesó Roberto, pero parece que subestimé la gravedad de la situación. Laura se sintió traicionada y usada. «¿Por qué no me dijiste esto desde el principio? ¿Por qué me dejaste en la oscuridad?». Roberto bajó la mirada, avergonzado. Tenía miedo. Miedo de perderlo todo si esto salía a la luz. «Pensé que podríamos arreglarlo poco a poco». «¿Y ahora qué?», preguntó Laura, sintiendo una mezcla de ira y desilusión. «Ahora», dijo Roberto, «necesito tu ayuda para hacer lo correcto». Laura se encontró en una encrucijada moral. Por un lado, sentía que debía informar todo a las autoridades de inmediato. Por el otro, comprendía el miedo de Roberto y las consecuencias que esto podría tener para todos los empleados inocentes en el restaurante. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente Laura, levantándose. «Esto es demasiado para procesarlo de una vez». Roberto asintió, entendiendo. «Lo entiendo, Laura. Pero, por favor, recuerda que confío en ti. Sé que harás lo correcto».
Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa bajo una suave llovizna, la mente de Laura era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cuál era realmente la decisión correcta en esta situación? ¿Informar todo y arriesgarse a que personas inocentes perdieran sus trabajos? ¿O intentar arreglar las cosas desde adentro, arriesgándose a convertirse en cómplice de un crimen? Lo que Laura no sabía era que su decisión tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá del restaurante, afectando no solo su vida, sino la de toda la comunidad. Mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos a sus pies, Laura se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida. Un desafío que pondría a prueba no solo su integridad, sino también su capacidad de liderazgo y su compasión. Con un profundo suspiro, Laura se preparó para tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. A la mañana siguiente, el día amaneció gris y frío, como si el clima reflejara la agitación interna de Laura. Después de una noche de insomnio y reflexión, había llegado a una decisión. No sería fácil, pero estaba convencida de que era lo correcto. Con pasos decididos, Laura entró al restaurante antes de que abrieran al público. Reunió a todo el personal, incluyendo a Javier y a Roberto, en el área del comedor. Gracias a todos por venir tan temprano, comenzó Laura, con la voz firme a pesar de los nervios que sentía. Hay algo importante que necesito discutir con ustedes. Los empleados se miraron entre ellos, confundidos. Roberto, por su parte, lucía tenso, anticipando lo que estaba por venir. Como algunos de ustedes sabrán, hay una investigación en curso sobre irregularidades financieras en este restaurante, continuó Laura. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Lo que quizás no sepan, prosiguió, es que estas irregularidades datan de varios años. Laura hizo una pausa, observando las reacciones de todos. Javier parecía particularmente incómodo, con la mirada clavada en el suelo. He tomado una decisión, anunció Laura. Vamos a ser completamente transparentes con las autoridades y con el público. Revelaremos todo lo que ha ocurrido y presentaremos un plan detallado para corregir estos errores. Roberto se puso de pie, pálido. Laura, ¿estás segura de esto? Las consecuencias podrían ser graves. Sé lo que podrían ser las consecuencias, Roberto, lo interrumpió Laura, suavemente. Pero creo que es la única manera de salvar no solo el negocio, sino también nuestra integridad. Se volvió hacia el resto del personal. Sé que esto es impactante y que muchos de ustedes podrían estar preocupados por sus trabajos. Prometo que haré todo lo posible por proteger a aquellos que no estuvieron involucrados en estas irregularidades. Un tenso silencio llenó la sala. Fue Lisa quien finalmente rompió el hielo. Laura tiene razón, dijo, poniéndose de pie. No podemos seguir ocultando esto. Si queremos que la comunidad confíe en nosotros, tenemos que ser honestos. Gradualmente, otros empleados comenzaron a asentir y a murmurar su acuerdo. Javier, sin embargo, permaneció en silencio, con la vista fija en el suelo. Muy bien, dijo Laura, sintiendo una oleada de alivio y determinación. Este es el plan. Durante las siguientes horas, Laura trabajó junto con Roberto y el equipo para preparar una declaración pública y un plan de acción detallado. Llamaron al detective Ramírez para informarle de su decisión de cooperar plenamente con la investigación. La noticia se esparció como pólvora en la comunidad. Los medios locales se hicieron eco de la historia, y pronto el restaurante se vio rodeado de periodistas y cámaras. Laura, con el apoyo de Roberto, dio una conferencia de prensa frente al restaurante. Con voz clara y firme, explicó la situación, admitió los errores cometidos en el pasado y detalló el plan para corregirlos. Entendemos que hemos traicionado la confianza de nuestra comunidad, dijo Laura, mirando directamente a las cámaras, pero estamos comprometidos a hacer las cosas bien. Desde hoy, nos comprometemos a la total transparencia en nuestras operaciones. Invitamos a nuestros clientes y a la comunidad a ser parte de este proceso de renovación. La reacción inicial fue mixta.
Algunos aplaudieron la honestidad y el coraje de Laura, mientras que otros expresaron su indignación y pidieron un boicot al restaurante. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Laura trabajó incansablemente, cooperando con las autoridades, implementando nuevos sistemas de control financiero y reuniéndose con empleados preocupados y clientes escépticos. Un día, mientras Laura estaba en su oficina revisando algunos documentos, Javier entró sin avisar. «Laura, necesito hablar contigo», dijo, cerrando la puerta tras de sí. Laura lo miró, notando la culpa en su expresión. «Te escucho». Yo sabía sobre las irregularidades», confesó Javier, con la voz apenas audible. «El anterior gerente financiero me pidió que ayudara a encubrir algunas transacciones. Tenía miedo de perder mi trabajo si me negaba». Laura sintió una punzada de decepción, pero también de comprensión. «Gracias por decírmelo, Javier. Aprecio tu honestidad. Necesitarás hablar con las autoridades, pero haré todo lo posible para ayudarte si cooperas completamente». Javier asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo haré. Y, Laura, lo siento mucho por haberte hecho la vida tan difícil. Tenía miedo y estaba enojado, pero ahora me doy cuenta de que tú eras justo lo que este lugar necesitaba». Cuando Javier salió de la oficina, Laura se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de un largo proceso de sanación y reconstrucción. Pero, por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. Lo que Laura no sabía era que su decisión de ser transparente tendría un impacto mucho mayor del que jamás imaginó. Su historia estaba a punto de convertirse en un ejemplo de liderazgo ético que resonaría mucho más allá de las paredes de ese restaurante. Con el paso de las semanas, la tormenta mediática en torno al restaurante comenzó a disminuir, pero sus efectos aún se sentían. Las ventas habían caído en los primeros días después de la revelación y algunos empleados, temiendo el estigma, renunciaron. Sin embargo, Laura se mantuvo firme en su compromiso con la transparencia y la integridad. Implementó un sistema de cocina abierta, permitiendo a los clientes ver cómo se preparaba su comida. También organizó reuniones semanales con la comunidad, donde los vecinos podían expresar sus preocupaciones y sugerencias directamente. Un día, mientras Laura limpiaba mesas durante un turno particularmente lento, una mujer mayor se le acercó. «¿Tú eres Laura, la gerente?», preguntó la mujer. Laura asintió, preparándose mentalmente para otro reclamo o crítica. Para su sorpresa, la mujer sonrió. «Quería decirte que admiro lo que has hecho aquí. No muchas personas tendrían el valor de hacer lo correcto a costa de sí mismas». Conmovida, Laura le agradeció el gesto. Era el primer comentario positivo que recibía de un cliente en semanas. Poco a poco, la actitud de la comunidad comenzó a cambiar. La honestidad de Laura y su esfuerzo continuo por mejorar no pasaron desapercibidos. Las ventas empezaron a recuperarse lentamente y nuevos clientes, atraídos por la historia del restaurante y su ética, comenzaron a llegar. Un día, Laura recibió una llamada inesperada. Era un productor de un programa de noticias nacional. «Señorita Martínez, nos gustaría entrevistarla para nuestro segmento Líderes del Cambio. Su historia ha llamado nuestra atención y creemos que podría inspirar a otros». Laura dudó por un momento. La idea de exponerse a nivel nacional le asustaba, pero también vio la oportunidad de compartir un mensaje importante. «De acuerdo», respondió finalmente, «pero con una condición, quiero que mi equipo sea parte de esto también. No fue solo mi decisión, todos hemos trabajado duro para cambiar las cosas». El día de la entrevista, el restaurante estaba lleno de actividad. Cámaras y luces llenaban el comedor y el equipo de Laura, con sus uniformes recién planchados, esperaban nerviosos. La entrevistadora, una mujer de mediana edad con ojos amables pero penetrantes, comenzó. «Laura Martínez, hace unos meses tomaste una decisión que muchos considerarían suicidio empresarial. ¿Qué te llevó a revelar las irregularidades financieras en tu restaurante?». Laura tomó una respiración profunda antes de responder.
Fue una decisión difícil, pero necesaria. Creía, y sigo creyendo, que la honestidad y la integridad son fundamentales, no solo en los negocios, sino en la vida. No podíamos construir un futuro sobre cimientos podridos. La entrevista continuó con Laura compartiendo los desafíos que habían enfrentado y cómo el equipo había trabajado juntos para superarlos. Lisa habló sobre cómo la transparencia había mejorado la moral de los empleados. Incluso Javier, visiblemente nervioso, compartió su experiencia de redención. Cuando la entrevistadora preguntó sobre el futuro, Laura sonrió. Nuestro objetivo ahora no es solo ser un buen restaurante, sino un buen vecino. Queremos que este lugar sea un ejemplo de cómo los negocios pueden operar éticamente y aún ser exitosos. La entrevista se transmitió una semana después y el impacto fue inmediato.